Vamos a iniciar nuestra presentación. Yo soy Víctor Jesús Méndez Duzán, como ya el ingeniero Gerardo acaba de referir. La presentación vamos a remitirla en pantalla completa. Voy a apagar mi cámara mientras voy haciendo la presentación para que también el video no haga efecto de distorsión o de distracción en relación a los asistentes. Las preguntas, como ya explicó Gerardo, se van a hacer al final de la presentación. Vamos a dar un tiempo de 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, iniciamos. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo en esta presentación? En primer lugar, vamos a desarrollar las diferentes etapas de la calidad. En segundo lugar, explicar de una manera simple los enfoques de la calidad y hablar un poquito sobre el marco regulatorio en Nicaragua sobre la calidad. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver para poder entender este contenido es las diferentes etapas que nosotros hemos desarrollado como humanidad en relación a el concepto de calidad o en relación a el abordaje de la calidad. Ustedes pueden apreciar que de una manera básica a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros hemos pasado por 5 etapas de la calidad. En primer lugar, una etapa bastante compleja y también una etapa bastante larga, digamos que la mayor de todas, que fue la etapa de inspección. Esta etapa de inspección llegó desde lo que se conoce como humanidad hasta en el siglo XX, hasta los años 40. Y vamos a explicar por qué hasta los años 40 con posterioridad. Después de esa primera etapa de inspección, surgió una etapa o se creó una etapa denominada como control de calidad. Posteriormente, el aseguramiento de la calidad, que fue la tercera etapa, para una cuarta etapa posterior de calidad total, y lo que tenemos actualmente en términos generales de la evolución del concepto de calidad, que es la gestión de la calidad total o excelencia, como se le denomina actualmente. ¿Dónde estamos aquí en Nicaragua o en la mayoría de los países de Latinoamérica? Lo vamos a ver posteriormente. Si ustedes se fijan en esta misma línea del tiempo, bueno, vamos a comenzar hablando de lo que se conoce en los albores o inicios de la civilización. En primer lugar, vamos a hacer una referencia sencilla, porque la calidad como tal se viene entendiendo desde que el ser humano es ser humano y que existieron las primeras formas de organización, de calidad en salud, digamos, como tal. De tal manera que, sobre todo en Babilonia, que es el primer registro real que se tiene para el mundo occidental, vale la pena decirlo, nosotros tenemos un código famoso que es el código de Hammurabi. Ustedes ven la imagen donde aparece este código. Los babilonios utilizaban una escritura que es la escritura cuneiforme. En esa escritura cuneiforme, pues ellos hacían sus registros, y una de las cosas interesantísimas que se logró establecer, o mejor dicho, identificar en este código de Hammurabi, que data del año 1750, es decir, antes de Cristo, ¿verdad? O sea, hace casi 4.000 años, tiene 4.000 años de antigüedad este código de Hammurabi. En este código ya se establecía una especie de regulación en cuanto a la atención médica. En ese código se establece, bueno, que si el profesional de la salud, en este caso el que estaba concebido como médico, cometía algún error, tenían que pagar multas. En algunos casos, estas multas eran no solamente materiales, sino también en la integridad física del profesional de la salud que estaba asistiendo a los pacientes, de tal manera que en algunos casos se llegaban a extremos, como por ejemplo cortarle las manos a los profesionales a los cuales se les morían los pacientes. Entonces, es algo dramático, es cierto, pero es uno de los primeros registros que tenemos nosotros en cuanto a la antigüedad en la regulación. También dentro de la cultura occidental, insisto en la cultura occidental porque también recuerden que existe la medicina oriental, la medicina china, que también tiene su propia historia. En este caso me estoy enfocando más hacia lo que se concibe como medicina occidental. Otro de los grandes pensadores en cuanto a medicina, todo el mundo lo conoce, obviamente, el famoso médico griego que se llama Hipócrates. Su nombre completo es Hipócrates de Cos,
porque Kos era el lugar de donde procedía. Hipócrates vivió en el periodo aproximado entre el 370 al 460 antes de Cristo. Y este señor, pues, recogió las primeras bases éticas y legales de obligatorio cumplimiento para los médicos. La genialidad de Hipócrates no solamente era que esta persona era un extraordinario médico, sino que Hipócrates lo que hizo con mucho detalle y con mucha paciencia fue recoger el conocimiento que existía para la época del Imperio Griego sobre medicina y comenzó a sistematizar por escrito la experiencia en cuanto al manejo de los diferentes problemas de salud que tenían las personas. Entonces, dado este ejercicio, se crea un compendio de, de documentos que llegaron a denominarse la famosa colección hipocrática. Muchos historiadores dicen que, bueno, que no todo lo escribió él, sino que más bien fueron sus discípulos y médicos posteriores, pero bueno, él inició esa famosa colección hipocrática que ya sienta las bases legales para los médicos. Y la calidad tiene muchísimo que ver con la legalidad, por eso estamos haciendo esta referencia. Pasando a través de los siglos, vamos a hacer un salto mayúsculo para llegar a el siglo XVII. En el siglo XVII nos encontramos a un médico también, bueno, más que médico fue un estudioso realmente que se llamó William Pitty. Y William Pitty lo que hizo fue, él era inglés, por eso el título es Sir, porque este título, los doctores, como ustedes saben, la corona inglesa. Él en la ciudad de Oxford, él escribió un libro que se llamaba La aritmética política. Y él planteó la necesidad de medir los productos de los hospitales, comparando frecuencias tanto de mortalidad como de morbilidad en relación a lo que pasaba en estas unidades de salud. Entonces ya vamos viendo nosotros que a través del entendimiento de lo que pasaba en el sistema de salud, ya hay algunas tentativas de organización y una de las primeras la desarrolló Sir William Pitty. Después de Sir William Pitty encontramos a otro inglés que se llamó William Farr. William Farr, que vivió ya en el siglo XIX, él desarrolla, su trabajo fue magnífico, por una sencilla razón. Dentro de la estandarización de los procesos y la organización de los problemas de salud, nosotros vemos que William Farr lo que hizo fue que él propuso una clasificación de patologías, una clasificación de enfermedades. Y fíjense qué interesante, esa clasificación que salió de la mente de este señor de Farr dio origen a lo que se conoce actualmente como el CIE. En medicina, la mayoría de los médicos y los profesionales de la salud sabemos que el CIE es la clasificación internacional de enfermedades. Es como decir un catálogo de enfermedades que actualmente existe un registro aproximadamente de 50.000 enfermedades que tienen los seres humanos, más las nuevas que se han ido descubriendo, por ejemplo, el famoso COVID-19 en el cual estamos ahorita en una pandemia, esa todavía no se había integrado a la clasificación internacional de enfermedades. Entonces ya se integró a esa clasificación internacional de enfermedades, igual que las demás patologías que vayan saliendo. Entonces este señor dio las pautas para la creación de este CIE famoso. Hay que mencionar también un personaje muy importante dentro del mundo de la medicina, que es la enfermera Florence Nightingale. Florence Nightingale, que es considerada la madre de la enfermería como profesión, también se le conocía como la dama de la lámpara, hizo no solamente muchos o grandes avances en relación al cuidado de los enfermos y también, sino que hizo intervenciones directas en cuanto a la atención en salud. Una experiencia muy importante, una anécdota muy importante de Florence es que ella, durante la guerra de Crimea, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, mejoró de una manera considerable las condiciones en las que se atendían a los pacientes, es decir, las medidas de asepsia y antisepsia, reduciendo drásticamente la mortalidad de los soldados heridos durante esa guerra hasta en más de un 60%, gracias a medidas básicas
de salud. Como nos están pidiendo ahorita que nos lavemos bastante insistentemente las manos, pues Florence Nightingale ya lo utilizaba eso en la guerra de Crimea en el siglo XIX. Ella hizo un trabajo en conjunto con William Ford, y era un trabajo que tenía que ver con la estadística, es decir, también sentaron las bases de la bioestadística en los sistemas de salud. William Ford y Florence Nightingale. De tal manera que si se fijan en la línea del tiempo, estamos llegando ya prácticamente a el siglo XX, de una manera muy resumida, porque la verdad es que hay miles de ejemplos en cuanto a lo que se pudo hacer. Yo estoy poniendo aquí algunos de los representantes más importantes. Ya a inicios del siglo XX, este señor que se llama Abraham Flexner, poco conocido, lamentablemente en nuestros medios en general, en los medios de salud en particular, Abraham Flexner en el año de 1910 en los Estados Unidos le encargaron que desarrollara una investigación sobre la calidad de las enseñanzas, en particular en las escuelas de medicina que existían en ese momento en los Estados Unidos. De tal manera que él elaboró un informe haciendo una investigación minuciosa sobre los contenidos que tenían estas escuelas, y este informe, que se denominó el informe Flexner, es uno de los pilares de lo que hoy se conoce como la auditoría médica y la auditoría clínica. Una vez que se consideró los resultados del informe Flexner, este informe Flexner dio la pauta para el cierre, imagínense ustedes, de 60 de las 155 facultades de medicina durante el año de los Estados Unidos en el año 1920. Después de esto, también tenemos nosotros a un representante insigne de la calidad de los servicios de salud, que es el doctor Cotman. Él hizo hincapié sobre todo en la atención sanitaria en cuanto a el cuidado, en cuanto a la responsabilidad de la atención a los pacientes. Y también, sobre todo, él fue uno de los que sentó las bases para lo que hoy se conoce como la certificación y la acreditación en el mundo de la salud. Es decir, el profesional de la salud que va a ejercer tiene que estar debidamente certificado. Lo que podemos conseguir en este momento, el ejemplo es el código que nos otorga el Ministerio de Salud para efectivamente verificar que nosotros somos profesionales de la salud, porque igual que en aquella época, hoy todavía existe mucha charlatanería en los servicios de salud o en la prestación de servicios de salud. También él sentó las bases de lo que hoy se conoce como acreditación de las instituciones. Ahí vamos a hablar un poquitito sobre esto después. También, para el año 1913, algo muy importante es que se crea el Colegio de Cirujanos de América en los Estados Unidos, y uno de los objetivos principales de este colegio, que es el colegio médico básicamente de los Estados Unidos, es que uno de sus objetivos era mejorar la atención de los pacientes y por supuesto mejorarla a través de parámetros específicos de calidad. Entonces ellos insistían en que el personal que trabajaba en los servicios de salud debería de ser calificado. También hacían énfasis en la documentación clínica, es decir, que todos los expedientes clínicos o lo que se manejaba de información de los pacientes tenía que ser clara, tenía que ser completa, tenía que ser suficiente para tomar decisiones en salud. Imagínense ustedes, ya a inicios del siglo XX, hoy nosotros vamos a muchos de los hospitales en Latinoamérica y no encontramos a veces los expedientes. O sea, sin decir que no estamos usando medios electrónicos para poder procesar la información. Y también una de las cosas en las que hacía énfasis el colegio de cirujanos de los Estados Unidos era, y sigue siendo obviamente, es en el uso de la documentación clínica como tal para la toma adecuada de las decisiones. Aparte de eso, comienza a insistirse mucho en la publicación y la revisión post pare y en la calidad del tratamiento que recibe el paciente. Es decir, que la calidad de tratamiento esté en base a la mejor evidencia científico-técnica posible. Ustedes pueden ver ahorita lo que está pasando, que hay mucha información que no cuenta con información científico-técnica, es decir, basada en la evidencia para el manejo de las patologías. Entonces ya desde aquel momento ellos comienzan a insistir en esto porque se dieron cuenta que eso era uno de los principales problemas. Siguiendo la evolución del tiempo, tenemos que en el año 51, 1951, se crea una famosa organización que tiene muchísimo que ver con calidad, que es la Joint Commission. La Joint Commission se crea como producto de un trabajo conjunto entre el Colegio de Médicos de los Estados Unidos y el Colegio Médico
de Canadá. Entonces ellos se dieron cuenta de que era necesario crear una organización o una institución que se encargara exclusivamente de la acreditación a través del cumplimiento de estándares hospitalarios o estándares de salud. Desde, por ejemplo, los niveles de limpieza, pongamos un ejemplo, higiénico-sanitarios que se manejan, o de bioseguridad que se manejan en los hospitales, hasta los aspectos evidentemente administrativos en relación a el manejo y la administración, vale la pena decirlo, de la redundancia, en relación a los hospitales. Entonces ellos se dieron cuenta de esto y se crea la famosa Joint Commission, que es prácticamente la entidad más famosa a nivel mundial de acreditación de los hospitales. En Nicaragua, la única institución que tiene la acreditación de la Joint Commission es el Hospital Vivian Pela. Entonces, creo que hasta el momento es la única. Queremos hablar también de un personaje ya más reciente que se llama Avedis Donabedian. Avedis Donabedian o Donabedian, como quieran pronunciarlo, la verdad que algunas personas dicen Donabedian, otros dicen Donabedian. A mediados de los años 60, él desarrolla toda una estrategia exclusiva de calidad enfocada hacia salud, estableciendo indicadores de estructura, de proceso y de resultados para evaluar las unidades de salud. Entonces, por ese trabajo que él hizo, este señor es considerado en este momento el padre de la calidad en salud. El padre de la calidad en salud. Pasando para los años 80, ya la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus estamentos, contempla de una manera específica parámetros de calidad y también se establece una estrategia que se llama la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000, famosísima en aquellos años, y también en los años 80 se crea un concepto de modelo de calidad que se denomina modelo de calidad total, que es desarrollado por otros insignes pensadores y filósofos de la calidad que vamos a ver un poquito más adelante, que se llaman Deming, Uran y Krogman. Lo primero que estamos viendo son los personajes más importantes quizás dentro del ámbito en salud. Y por supuesto, todo esto va avanzando hasta que nosotros llegamos a concebir, como les dije al inicio, el concepto de la filosofía de la mejora continua, es decir, la calidad total dentro de los servicios de salud. Esto de una manera muy sencilla en cuanto a la evolución, digamos, de las formas de pensamiento en los personajes de calidad en salud. Sin embargo, todo esto no hubiese sido posible si nosotros no contamos con otras personas que son de extraordinaria relevancia en el mundo de la calidad, no de la calidad en salud, sino de la calidad en general. Y para mí, uno de los maestros verdaderamente, y de hecho así la evidencia lo demuestra, es este señor que se llama Suhar. Es de apellido Suhar, él es norteamericano. ¿Cuál es la relevancia y por qué yo lo destaco tanto a Suhar? Suhar comienza, básicamente le da un vuelco al concepto de calidad. Si voy a retroceder un poquito aquí para que veamos la línea del tiempo. Si se fijan, hasta los años 40 tenemos la etapa de inspección en relación a la calidad. Ya a partir de los años 40 comienza otra etapa que se llama control de la calidad. Y el que realmente da las bases para que se desarrolle este control de la calidad es este señor, es Suhar. ¿Qué fue lo que hizo Suhar? Bueno, acuérdense que en los años 40 estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, donde el mundo básicamente estaba dividido y existía un enorme riesgo, ustedes saben, por el nazismo, los países del eje, etc. Suhar, que era un norteamericano, y él además era matemático, era estadístico, y él comienza a estudiar cómo se está produciendo dentro del ejército norteamericano. Y él comienza a evaluar y comienza a desarrollar ideas con relación a el control estadístico de procesos. De tal manera que él postula un método, que es el método estadístico, para el control de la calidad. Es decir, antes la calidad, como habíamos visto, la inspección solamente se dedicaba a ver si el producto estaba bien terminado. Sin embargo, con el método estadístico ya se establece desde el punto de vista matemático donde potencialmente existen los errores dentro de todo el proceso de producción y de qué manera los criterios van a condicionar que los productos sean de calidad o no. Es decir, este señor hace
todo un análisis en base a modelos matemáticos, económicos y estadísticos para decir que efectivamente matemáticamente este producto tenía más posibilidad de ser de calidad o no. Por eso esta es la relevancia de este señor y que su postulado lo establece ya desde 1939, donde publica incluso un libro y comienza a enseñar lo que él desarrolla. No solamente comienza a enseñar, sino que comienza a aplicar en la práctica, en los procesos de producción del ejército norteamericano, estas intervenciones. Vale la pena decir que en el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, una de las pautas, aparte del armamento, por supuesto, una de las pautas para el control de calidad fue las deficiencias en los paracaídas. En los paracaídas de los soldados norteamericanos se comenzó a observar que muchos salían defectuosos. Y entonces esto comienza a preocupar a muchísima gente porque realmente aproximadamente de cada 3.000 paracaidistas, aproximadamente unos 30, o sea, el 1% salían defectuosos. Imagínense ustedes, multipliquen ustedes por otros 10.000 paracaidistas, eran muertes absolutamente innecesarias y todo por una falta y ausencia de control de calidad. Entonces, comienza con esto de los paracaídas, pero después se va generalizando hasta el control de la calidad total en todo y cada uno de los aspectos de la guerra, no solamente en la producción de armamento, sino en todo, en la administración, en la organización, de tal manera que muchos de estos parámetros incluso se implementaron en el famoso día D, que fue la invasión por el oeste a través de la playa de Normandía que permitió la caída del Tercer Reich. Uno de los estudiantes más destacados, si no el más destacado de Suhar, fue William Edwards Deming. Fíjense que William Edwards Deming es poco conocido en nuestro ambiente, sin embargo, dentro del ambiente de calidad, básicamente es el personaje más destacado. Y ya les voy a decir por qué. Resulta que William Deming, él cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en el año de 1945, ustedes saben que tanto Alemania como Japón, como la mayoría de los países europeos estaban destruidos, pero sobre todo Alemania y Japón, pues ya ni se diga, con las bombas atómicas y todo esto. Después del 1945, el ejército de los Estados Unidos que se encontraba en el Pacífico, ellos entran a Japón y en Japón se establecen. Y entonces ellos comienzan a desarrollar a través de los diferentes planes de reorganización y reconstrucción de los países, comienzan a solicitar profesionales y sobre todo intelectuales que tuviesen que ver con procesos de reorganización. El ejército y el Estado norteamericano le piden en primer lugar a Suhar, es decir, al maestro del cual acabamos de hablar, que vaya a Japón a ayudar en la reorganización del país. Pero resulta que Suhar en ese momento no pudo. Entonces, Suhar recomienda a Deming. Y Deming dice, bueno, yo sí voy. Y él va y comienza a reunirse con la gente en Japón, un país completamente destruido. Voy a hacer un paréntesis y decir que Japón, antes de 1950 o 1945, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón era un país que no contaba con los parámetros de calidad que hoy cuenta, con los que hoy cuenta. Hoy cualquiera que piense en Japón o en un producto japonés, mejor dicho, todo el mundo sabe que es de calidad. Si no piensen, por ejemplo, entre un carro Toyota y un carro que no sea de marca Toyota. Todo el mundo va a escoger un Toyota porque sabe que estás comprando calidad. Eso por poner uno de los miles de ejemplos que hay. Entonces Deming decide ir a Japón. Y Deming dice, bueno, yo sí voy. Y comienza él a trabajar con el Japón de tal manera que hasta los años 80 él estuvo trabajando en Japón. Es decir, él comienza básicamente en el año 50 hasta el inicio, a mediados de los 80, 30 años trabajando con los ingenieros, trabajando con las empresas japonesas en los modelos de calidad, de tal manera que, imagínense ustedes que el emperador Hirohito le otorga una medalla a Deming. ¿Por qué? Porque reconocen que verdaderamente el trabajo de él fue quizás el más importante en cuanto a la intelectualidad en el desarrollo de la industria japonesa y su incorporación dentro del contexto mundial. Fíjense que eso ni siquiera lo sabían, del trabajo que estaba haciendo Deming en Japón no lo sabían los Estados Unidos, hasta que él se hace famoso con los reconocimientos que le hacen en Japón. Y es cuando los Estados Unidos comienzan a incorporar la filosofía y las ideas del concepto de calidad verdaderamente a la industria dentro de los Estados Unidos. Y eso, gracias a las ideas de Deming,
es que se logra desarrollar verdaderamente la tecnología y la industria japonesa tal cual hoy los conocemos. El concepto de calidad de Deming es sencillo. El concepto de calidad que él postuló fue una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. Por favor, pongan atención a esta última frase. Mejora continua. Ya vamos a ver por qué. Y dentro de los principales aportes de Deming es que él constituye, que sienta los bases, o es el pionero, mejor dicho, de la calidad total. Y establece sus famosos 14 puntos que ahorita no los vamos a mencionar porque si no sería solo hablar de Deming. Solo el trabajo de Deming uno puede pasar hablando todo un día. Lo que sí quiero presentarles es que este ciclo famoso es un ciclo que actualmente se usa en todos los modelos de calidad del mundo. Y este ciclo es denominado, de hecho, el ciclo Deming-Zucker o Zucker-Deming, porque realmente no se originó de las ideas de Deming, sino que Deming se basa en el trabajo de Zucker, que es el primero que plantea este ciclo. Entonces, y él comienza a implementarlo y comienza a utilizarlo, lo mejora y de tal manera que al final se conoce como el ciclo Deming-Zucker, también conocido como el ciclo PDCA o PHBA. PDCA de sus siglas en inglés y PHBA de sus siglas en castellano. Ese ciclo, que es el ciclo, también se le conoce como el ciclo de calidad, de hecho. Comprende 4 aspectos básicos. En primer lugar, planear. En segundo lugar, hacer. En tercer lugar, verificar. Y en cuarto lugar, actuar. Actuar en base a lo verificado. Ahí después lo vamos a aplicar un poquito en la parte de lo de ISO. Entonces, pero básicamente en esto consiste el ciclo de la calidad y también el ciclo de la mejora continua, ¿okay? Que se puede utilizar no solamente para la industria, ustedes lo pueden utilizar también para su desarrollo personal o para su bienestar también, físico puede ser, ¿okay? Si ustedes lo implementan dentro de su vida. Esto quizás es el mensaje más importante de toda la conferencia, el ciclo PDCA o PHBA. Ok, siguiendo con la evolución del concepto de la calidad, nosotros vemos que estos dos grandes maestros, Zucker y Deming, sentan las bases para el posterior desarrollo de otras ideas. Y encontramos a este otro exponente de la calidad que se llama Juran, famoso Joseph Moses Juran. Él es considerado como el padre de la calidad. ¿Por qué? Porque Juran hace algo muy importante. Él agrega la dimensión humana en la calidad. La dimensión humana en la calidad. Y por eso se denomina que Juran es el padre de la calidad, porque todos hablan de la producción de productos, de servicios, etcétera, pero realmente lo más importante en la calidad es lo humano. Y el concepto de calidad de Juran es, o él estableció que calidad era la aptitud para el uso. Aptitud para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente. Muchas personas que ustedes le preguntan qué cosa es calidad, satisfacer las necesidades del cliente. La mayoría de la gente dice la definición de Juran. Y bueno, y Juran también da las bases para, mejor dicho, desarrolla el concepto de calidad total, que también se conoce como TQM por sus siglas en inglés. Básicamente lo que te dice es que tenés que satisfacer a toda costa las necesidades de los clientes. El cliente tiene la razón y ahí viene la famosa frase. Y él establece también una trilogía que se parece mucho al ciclo de Deming-Zucker. La trilogía de Juran tiene que ver, en primer lugar, la planificación de los procesos, en segundo lugar, el control y en tercer lugar, la mejora de la calidad. Pero básicamente es lo mismo que el ciclo de Deming-Zucker. El más relevante de esto es el ciclo de Deming-Zucker, en contraposición a la trilogía de los procesos de Juran, porque es el que han adoptado todas las organizaciones que evalúan estándares a nivel internacional. Bueno, vamos a adelantar un poquito y llegamos a uno de los exponentes japoneses, porque mucho hemos hablado de los estadounidenses, bueno, y dentro de los japoneses que ellos han desarrollado sus componentes de calidad. Sí, aquí está uno de los más famosos, quizás el más famoso, que se llama Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, él trabajando en su país, trabajando en Japón, él observó cuáles componentes de la cultura japonesa eran importantes y cómo podía eso integrarse dentro del desarrollo de los componentes de calidad. Y él plantea una idea
basándose en una filosofía japonesa que se llama la filosofía del kanji. La filosofía del kanji básicamente es, kanji son aquellos ideogramas que nosotros vemos que escriben con unos pinceles los maestros japoneses. Estos son algunos de los ideogramas del kanji. Para poder llegar a manejar este alfabeto, estos ideogramas, se requiere muchísima destreza, porque tienes que pintarlo con un pincel, además con un pincel estilizado, y tienes que tener mucha paciencia y tienes que tener también muchísimo cuidado, dedicación, disciplina, etcétera. Utilizando la filosofía del kanji, él dice que nosotros podemos desarrollar mejores conceptos y mejores componentes en la calidad en nuestra sociedad, porque nosotros ya de hecho tenemos algunas bases para que esto pueda lograrse con mayor éxito. De tal manera que él combina esta filosofía con lo que estaba enseñando también Deming y utiliza componentes de la filosofía clásica, como por ejemplo la filosofía de Rousseau, y él dice, nosotros no podemos implementar lo que están haciendo en otros países como en Norteamérica, donde básicamente el ser humano se ha transformado en un objeto de uso. Nosotros tenemos que adoptar también la filosofía de Rousseau, que él dice que el hombre va a ser bueno de naturaleza. El hombre es bueno de naturaleza, y si sentamos nosotros una educación y si nosotros desarrollamos preceptos y principios para que esto se fortalezca, nosotros podemos crear una sociedad buena, o podemos mejorar nuestra sociedad. Entonces él hace una combinación de varias cosas y establece y desarrolla también o aporta a lo que se conoce hoy como control de la calidad. ¿Sí? El concepto básico es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea lo más económico, útil y que siempre va a satisfacer al consumidor. Si se fijan ustedes, aquí estamos utilizando componentes de eficacia, de eficiencia, de efectividad y también de economía. Si no, vean ustedes por qué lograron desarrollarse los carros japoneses. Los carros japoneses lograban consumir menos de la mitad del combustible que consumían los carros norteamericanos, y por eso en la industria del automóvil a nivel mundial los japoneses se fueron arriba, porque ellos identificaron esto de una manera mucho más prematura que los norteamericanos. Por eso los japoneses lograron desarrollar, digamos, solo poniendo ese ejemplo, su industria de una manera tan importante. Y fíjense que también otro de los grandes aportes que hizo Ishikawa como maestro dentro del concepto de calidad fue el famoso gráfico de causa-efecto de Ishikawa, que también se conoce como el gráfico de espina de pescado, que nos permite a nosotros analizar cuáles son las principales causas que conducen a determinada situación en las unidades, que eso se puede aplicar tanto para una empresa de fábrica de zapatos como para un hospital. Aquí ustedes están viendo un ejemplo de un gráfico de Ishikawa en un hospital. No vamos a profundizar en esto porque tenemos que continuar. En relación a Ishikawa, otro de los aportes que dio este señor son los famosos círculos de calidad. Los círculos de calidad se usan en muchos de los hospitales, y de hecho en Nicaragua también en muchas de las unidades de salud se ha promovido el uso de los círculos de calidad. Y el círculo de calidad básicamente es reunir a pequeños grupos para que estos grupos que están dentro de una misma área, ellos mismos sean los que den respuesta o alternativas de solución a los problemas que existen. Porque fíjense que muchas veces los problemas, la mayoría de las veces los problemas se pueden resolver de manera local, pero nosotros no estamos acostumbrados, siempre estamos acostumbrados a recibir órdenes de una manera vertical. Y este concepto de los círculos de calidad, además, constituye una herramienta poderosísima también para incorporar y para darle aquel valor agregado a las diferentes personas que trabajan en un área en particular. Muchas veces las personas tienen las respuestas, pero si no se considera o si no se toma en cuenta la opinión de las personas que están a lo inmediato, pues obviamente los problemas se van a resolver con un tiempo muchísimo más largo. O sea, no lo vamos a resolver de una manera, digamos, adecuada, sino se puede resolver de una mejor manera si involucramos a las personas que están directamente en el problema, y que también probablemente, muy probablemente, van a dar la mejor solución a problemas con los recursos con los que se cuentan. Entonces, básicamente, él es el creador también de los famosos círculos de calidad, y pasamos a otro de los exponentes famoso que se llama Crosby. Crosby, básicamente, él establece una filosofía que habla sobre los mitos de la calidad. Y los mitos de la calidad
él decía, bueno, la calidad es intangible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la calidad simple y sencillamente no se puede materializar de una manera inmediata. Por eso es que se cree como un mito que la calidad no se ve. Sin embargo, si se concibe la calidad como un bien tangible, vos podés obtener mejores servicios, mejores resultados y podés estimular a tu personal. Otro de los mitos que él decía en relación a la calidad es que la calidad cuesta, pero él decía que cuesta más no tener calidad o tener calidad. La respuesta creo que se da solita. Si nosotros no nos preocupamos por la calidad, los errores van a salir muchísimo más costosos. Es decir, el famoso, como dice el famoso refrán popular, lo barato sale caro. Los defectos y los errores son inevitables, decía él en relación al tercer mito. Esto haciendo énfasis en que todo error y todo defecto se puede evitar. Tan es así que en fábricas como la Toyota existe el famoso tesoro en relación a los premios que les hacen a los trabajadores y nos damos cuenta que, por ejemplo, en empresas como la Toyota, si un trabajador encuentra un tornillo tirado en la línea de producción, a esa persona le dan un premio, porque ellos están clarísimos que ese tornillo puede ser de cualquier parte del motor o de cualquier parte de la carrocería que posteriormente les puede llegar a dar un enorme problema y por la línea de producción, cualquier trabajador que esté en la línea de producción puede perfectamente parar la producción completa de la fábrica para ver qué es lo que está pasando, por muy mínimo que sea el detalle en la producción. Entonces él decía, bueno, la verdad es que todo se puede prevenir. Y el concepto de calidad de este señor es que la calidad es gratis. Y aparte de que es gratis, en relación a la calidad, se trata también de suplir los requerimientos del cliente y desarrollar el concepto de cero defectos. William Uchi desarrolla una teoría que se llama la teoría Z y básicamente lo que él postula es qué hacen las empresas japonesas que las norteamericanas no hacen. Y estudiando, Uchi llega a la conclusión que lo más importante dentro del proceso de calidad en Japón es que se implica a los trabajadores independientemente de su rango en todo el proceso, es decir, se involucra el componente humano, que era lo que ya habíamos dicho que Ishikawa había planteado. Entonces, básicamente, la teoría Z postula que hay tres componentes importantes. En primer lugar, la confianza hacia la gente, la atención en las relaciones humanas y que las relaciones sociales tienen que ser estrechas para llegar a producir mejores productos y con el mayor nivel de calidad posible. Aquí tenemos los diferentes componentes de la teoría Z que involucra de manera general los componentes financieros, los clientes, el aprendizaje y crecimiento y los procesos internos, haciendo énfasis en el recurso humano. Y llegamos a uno de los últimos exponentes de la calidad, que es este señor, que es Armand Feigenbaum. Este señor establece el sistema de garantía de calidad total, que es lo último que tenemos nosotros en relación a los diferentes modelos o filosofías de la calidad. También vale la pena mencionar a otro japonés que se llama Masai Imai. Masai Imai sentó una filosofía que se llama el famoso Kaizen. El Kaizen comienza con una frase, un viaje de 1000 millas comienza con un pequeño paso. Eso dice Masai Imai. Y el Kaizen contempla cinco principios básicos que son clasificación y descarte, organización, limpieza, higiene, disciplina y compromiso. Se le conoce en el mundo de la calidad como las 5 S. Dice Imai que si uno cumple con esto, ya sea en una industria o ya sea en la casa, arreglando tu cuarto, vos podés mejorar. Al final de cuentas, estas 5 S te llevan a la famosa mejora continua. Ok, siguiendo con nuestra desarrollo o línea del tiempo en cuanto a la calidad, nosotros podemos decir, ok, pero ¿y de todo esto qué se está haciendo en Nicaragua? En relación a Nicaragua, nosotros tenemos un modelo de calidad dentro de los servicios de salud, claro que sí. Y para poder entender esto, tenemos que ver un ideograma, una imagen que se llama la famosa pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen fue postulada por este señor, que era un abogado, Kelsen, austriaco,
donde dice que básicamente, desde el punto de vista normativo, que tiene muchísimo que ver con la calidad, obviamente, porque recuerden que la calidad se establece en la medición de estándares. En la pirámide de calcio en Nicaragua nosotros vamos a hablar que, en primer lugar, nuestra constitución política postula determinados artículos que tienen que ver con la salud. Después tenemos, en segundo lugar, las leyes. Aquí nosotros hablamos de la ley más importante quizás, que es la Ley General de Salud, porque también está la Ley de Seguridad Social, por eso refiero que quizás también tenemos la Ley 290, que es la Ley de Procedimientos del Poder Ejecutivo, etcétera. Esas tres, digamos que son las más importantes. Y tenemos después los decretos como el reglamento de la Ley General de Salud. Es decir, la ley es la base para que después se reglamenten o se detallen cada uno de los componentes que establece la ley. Digo todo esto ¿por qué? Porque la ley en Nicaragua, la Ley General de Salud, establece el sistema de garantía de la calidad, que está específicamente dirigido hacia la calidad en los servicios de salud. Y en la pirámide de Kelsen después nosotros tenemos resoluciones, acuerdos y órdenes administrativas, pero digamos que lo más importante que vamos a hacer referencia es lo primero. En la Constitución Política de Nicaragua, para que ustedes sepan, el artículo 59 es el que establece el derecho a la salud, el 59, ¿ok? Y no solamente el derecho, sino que se tiene que establecer condiciones para promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de los habitantes de este país. Eso no se puede hacer si no existen componentes básicos de calidad. En relación a la ley 423, que es la Ley General de Salud, que es la ley que regula la salud en Nicaragua, esa ley básicamente, en términos, dice un montón de cosas, pero en relación a la calidad, en su capítulo 6 establece de una manera muy específica el sistema de garantía de calidad. Literal, ahí pueden ustedes revisar la ley. Y este sistema de garantía de la calidad, básicamente lo que establece son, vamos a avanzar un poquito, 6 componentes. Dentro de ellos se le da especial relevancia a la auditoría médica. El reglamento de la Ley General de Salud, a su vez, desarrolla ese sistema de garantía de calidad en el título 9 de su contenido. Y básicamente el sistema de garantía de la calidad dice que se tienen que establecer normas, acciones, estándares, reglamentos, estipulaciones para poder satisfacer las necesidades de salud de la población al menor costo y con el mayor beneficio posible. Y en su artículo 21, la ley, el reglamento de la ley, perdón, en el 24, establece en qué consiste ese famoso sistema de garantía de la calidad. Tiene 6 componentes. Por ley, en Nicaragua, el sistema de garantía de la calidad establece lo siguiente. En primer lugar, habilitación de establecimiento. La habilitación de establecimiento tiene que ver con los estándares que tienen que cumplir los hospitales, las clínicas, los centros de salud, cualquier unidad prestadora de servicios de salud, sea privada, sea una ONG, sea del Estado, etcétera. Existen una serie de estándares que son los famosos estándares de habilitación. En segundo lugar, la acreditación de establecimiento, que está vinculado con la habilitación. Obviamente, si no está habilitado para atender, no te podemos acreditar, no te podemos autorizar para que ejerza o que suministre servicios de salud. En tercer lugar, las famosas auditorías de calidad de la atención médica. Estas auditorías se han hecho famosas sobre todo cuando hay casos supuestos de negligencia médica. Digo supuestos porque es hasta que no se comprueba verdaderamente que hay o no hay algún proceso que fue mal ejecutado en relación a la atención en salud. En cuarto lugar, la regulación del ejercicio profesional. Esto tiene que ver con lo que habíamos mencionado anteriormente, cuando las universidades vienen y gradúan a sus profesionales de la salud, tiene que el MINSA autorizar a estos profesionales de la salud de manera debida y a través de una serie de requisitos para que estos profesionales puedan ejercer. Igualmente, los que estudian en el extranjero tienen que pasar por un proceso para que puedan ejercer según lo que estudiaron en el extranjero en nuestro país. Eso tiene que ver con la regulación del ejercicio profesional. En quinto lugar, los tribunales bioéticos. Los tribunales bioéticos son estructuras que se deberían de formar en todas las unidades de salud para abordar precisamente problemas que tienen que ver con la práctica y el ejercicio de la medicina, haciendo énfasis en el componente de la bioética como tal. Y fíjense qué interesante, el último componente del sistema de garantía de calidad de Nicaragua
tiene que ver con la actividad de salud del personal no profesional. ¿Qué cosa o quiénes son las personas no profesionales que hacen actividades de salud? Pues de los más relevantes son los líderes comunitarios, las parteras y todas aquellas personas que de una manera u otra colaboran con la mejora de la salud de la población. Los que tuvieron el privilegio de hacer el servicio social saben la importancia del trabajo de las parteras en las comunidades de las zonas rurales de nuestro país. Saben de la importancia de los líderes comunitarios, de los bol famosos, como se les conoce en las comarcas, de la gente que ayuda a las campañas de vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas personas están dentro de este componente último del sistema de garantía de la calidad en nuestro país. Y ya para ir finalizando, nosotros decimos que en relación a la gestión de la calidad total, ok, bueno, pero ¿dónde estamos en Nicaragua? Según esto que acabamos de mencionar, en esta línea del tiempo y en estas 5 etapas, nosotros podemos decir que en Nicaragua, básicamente de manera general, estamos en la etapa de aseguramiento de la calidad. Todavía no podemos hablar de gestión de la calidad total o no podemos hablar de calidad total dentro de los servicios de salud en general prefiero. ¿Por qué? Porque hay algunas unidades, como por ejemplo el Vivian Pela o el Hospital Militar, que ya son acreditados por organismos internacionales. El Vivian Pela por la Youth Commission y el Hospital Militar por una organización canadiense que los acaba de acreditar creo que hace más o menos como un año. Pero en general, dentro de nuestro sistema, podemos hablar que estamos en el proceso de aseguramiento de la calidad o garantía de la calidad como está en la mayoría de los países de Latinoamérica. Colombia tiene un sistema también de garantía de la calidad, Argentina, etcétera. Entonces, todos nosotros quizás estamos en esta etapa que es la tercera, que es el aseguramiento de la calidad como tal. Ahora, quería hablarles un poquito sobre ISO, de una manera ya resumida porque ya nos pasamos del tiempo. ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Ella surge en los años, a finales de los años 40, después de la guerra, precisamente por el trabajo que hizo Zucker y la utilización de la estadística en la evaluación de los procesos de producción de servicios y de productos. Y básicamente ISO resume su postulado en la normalización, es decir, se tienen que evaluar las unidades o los procesos en base a estándares que se puedan comparar en cualquier lugar del mundo. Independientemente de en qué país te encuentres, esos estándares van a ser uniformes y van a ser equivalentes en cualquier área o región. Pero lo que les quiero mencionar sobre eso, de manera resumida, son estos son los componentes básicos. Eso es el enfoque del cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque al proceso, la mejora, la toma de decisiones basada en la evidencia y la gestión de las relaciones. Pero en ISO, una de los principales componentes está basado en el ciclo de Deming-Zuhar. O sea, para poder pensar siquiera en cualquier desarrollo de la calidad en los servicios de salud, primero tenemos que saber qué cosa es lo que queremos. Es decir, tenemos que planear. Tenemos que hacer énfasis en planear nuestras actividades. Esto es de extraordinaria relevancia. Les aseguro que no todas las unidades de salud, sean privadas, sean públicas, sean subvencionadas, tienen sus planes. Y estoy hablando de planes estratégicos, es decir, un plan concebido por lo menos a 2 años, hasta 5 años o más, de planes tácticos, de planes operativos. Muy pocas unidades cuentan con esos planes. Pues si nosotros no tenemos planes, ¿cómo esperamos calidad? Eso es lo primero que te dice ISO. ¿Tienes tu plan? Un plan general. ¿Tienes tu plan en particular de calidad? Ya tienes el plan. ¿Qué cosa vas a hacer con ese plan? Porque de repente uno llega a algunas unidades, tienen el plan, pero resulta que el plan está de adorno y no ejecutan las actividades en base a lo que está planeado. Entonces la idea es, ok, tenés esto planeado, comienzas a hacer o desarrollar tus actividades en base a lo que tenés planeado. Una vez que ya desarrollaste tus actividades en tu tiempo, en el tiempo que te diste para desarrollarlas, tenés que verificar qué fue lo que pasó. Si hiciste esas actividades bien o si no las hiciste bien. Si las hiciste bien, mantenerlas o mejorarlas. Y si no las hiciste bien, evaluar de una manera autocrítica
qué fue lo que no hiciste bien para poder cambiar o mejorar eso que no hiciste bien. Una vez que verificaste, es decir, check, una vez que verificaste y ya te diste cuenta de qué fue lo que hiciste bien o lo que no hiciste bien, hay que actuar en consecuencia. Y si se fijan, es un ciclo porque eso no acaba nunca. Y ese ciclo nos permite a nosotros establecer de una manera definitiva el concepto de mejora continua, que es hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que aspirar a llegar en algún momento para poder mejorar no solamente la calidad de los servicios, sino también nuestra vida misma. Entonces, eso sería todo en relación a la presentación.